¿Te imaginas cómo eran las playas de La Habana antes de 1959? Balnearios elegantes, clubs privados, música en vivo y una mezcla de lujo y tradición que hoy parece irreal. En este video te llevaré a conocer cómo eran playas como Bacuranao, la desaparecida Marianao, el Club Náutico y haremos mención de otras como Tarará. Sin dudas, una Habana playera que pocos recuerdan pero que marcó toda una época. En la Cuba republicana, las playas de La Habana no eran solo lugares para bañarse, también eran centros sociales, culturales y turísticos, pero su acceso no era igual para todos. Algunas eran públicas, pero muchas eran clubes exclusivos solo para blancos, gente pudiente y miembros de élite. Ubicada al este de La Habana, Bacuranao era conocida por sus aguas limpias y su relativa tranquilidad. Aunque no era la más glamurosa, era frecuentada por familias blancas de clase media. Hasta mediados de los 50, el acceso seguía limitado, aunque era de las pocas que empezaba a abrirse. A modo de curiosidad les cuento que a pesar de ser pública en teoría, se dice que había segregación racial y social no oficial, ya que muchos afrocubanos eran mal vistos o se les limitaba el acceso según normas no escritas. Luego de compartirles cómo era Bacuranao en esa época, ahora toca el turno de alejarnos un poco de las playas del este para visitar un extremo completamente diferente dentro de la ciudad, y estoy hablando en este caso del oeste de La Habana, para debatir y hablar un poco acerca de las playas y los clubs que se encuentran en esta locación, como es el caso de la ya desaparecida Playa Marianao y el Club Náutico. La playa de Marianao en La Habana, Cuba, fue durante décadas un símbolo de esparcimiento y vida nocturna, especialmente entre 1920 y 1959. Este lugar, elegido inicialmente por los norteamericanos como su centro de operaciones, se transformó gradualmente en un vibrante centro turístico y de entretenimiento. Con la llegada de la ley seca en Estados Unidos en 1920, Marianao experimentó un auge turístico significativo, atrayendo numerosos visitantes norteamericanos. La playa se convirtió en un hervidero de actividad, con kioscos de música que resonaban con son y rumba y una clientela diversa que incluía desde vendedores ambulantes y bebedores habituales hasta miembros de la AMPA política y social. ¿Dónde estaba la playa de Marianao? Esta se encontraba situada en lo que es hoy el tramo norte de Marianao, al oeste de la ciudad, entre el río Quibú y la actual Quinta Avenida, extendiéndose aproximadamente desde las calles 112 a la 120. Originalmente formó parte de la costa norte del antiguo municipio de Marianao, que luego fue absorbido por lo que hoy conocemos como el municipio Playa. Grandes bandas y solistas como Benny Moré, Arsenio Rodríguez e incluso figuras internacionales como Roy Flynn o Marlon Brando pasaban por allí. La famosa La Concha Beach Club, creado en 1929 con torre inspirada en el Madison Square Garden, se ubicaba justo en esa costa.
Y ahora muy cerca aquí de Coney Island o del parque de atracciones de la isla de Coco, vamos a caminar un poco lo que se conoce como la playa La Concha. Miren, yo recuerdo que cuando niño yo venía muchísimo a esta playa, pues ¿qué hacía uno? Iba para Coney Island y más cuando andabas con la gente de la secundaria. Venías para Coney Island, disfrutabas del parque y después terminabas en la playa. Eso era religioso si te movías para esta parte de playa. Recuerdo que en este mismo árbol que voy a caminar ahora, era donde uno venía y cogía su sombra y pasaba un rato agradable aquí en la playita de La Concha. Obvio, también para estas playas, como son un poco alejadas, hay mucha gente que viene en su transporte, viene en su motico, pero también están las mismas gente que vienen por aquí cerca, tipo las playas del este, solo que para las playas del este hay como un transporte más directo, que se puede coger lo mismo que en la Virgen del Camino, que en La Habana. Yo recuerdo que esta edificación en específico prestaba servicios de venta de comida, la parte gastronómica, y ayudaba mucho el que, por ejemplo, venía a la playa sin comida y sin nada. Incluso tenía como tipo un convenio con la isla del Coco y productos que vendían en el parque los vendían aquí también. No sé realmente en el ayer que fue la edificación, comenten ustedes allá abajo, pero también este sitio se llenaba de muchísima gente cuando el tiempo de la playa. El Havana Yacht Club. El Havana Yacht Club fue una de las sociedades más antiguas de la ciudad. Su fundación data del año 1886, en que varios jóvenes aficionados a los deportes náuticos tuvieron la idea de construir un club para dar organización legal a las reuniones que acostumbraban celebrar cada domingo en una pequeña casa de madera, que en la playa de Marianao, en aquella época, poseía el señor Charles R. Todd. La junta para construir oficialmente el club tuvo lugar en la residencia particular del señor Antonio Bolac la noche del 29 de octubre de 1886. En el año 1887 empezó a regir el reglamento adoptado, creándose entonces los comités de la casa y de regatas. El club quedó instalado primeramente en la casa que en la playa de Marianao poseía el señor Todd. Está completamente abandonado. Seguro por ahí debe haber algún custodio, saben, estoy hablando sin conocimiento, pero estoy pasando por aquí y ni idea. Esto está completamente solo, fantasma. Pasando por las instalaciones de lo que en algún momento se conoció como el Casino Español. Son un cascarón, básicamente, todas estas instalaciones. Una soledad que hay aquí, que por favor. Y era como les estaba diciendo, que todos estos sitios dan directamente a la parte de la playa.
Incluso recuerdo uno de sus comentarios, no recuerdo quién fue el que lo puso, que alegaba desde la mismísima playa La Concha, iban caminando por la arena hasta llegar al club náutico o a esta parte del casino. Yo verdaderamente cuando venía para estas playas nunca pasé por esta parte, así que si después que pasaron los años y dejó de ser un casino, comenten ahí abajo si cumplió otra función. Saben, pues por lo general, aparte de hablar de la parte prohibida, que ustedes saben que el cubano acostumbra a tomar estos sitios, la gente que viene a bañarse aprovecha la sombra de estos edificios y ahí mismo pone sus cosas, saben, para que no se les pierdan y tenerlas refugiadas. Mira, ahí están las instalaciones de La Concha, que lo visitamos la semana pasada. Vine a grabar prácticamente un día que es entre semana, que no hay tanta gente. Increíblemente, déjenme contarles que hay gente aquí bañándose en la playa. Entonces van a decir, mira este loco aquí caminando solo por este edificio. Pero bueno, miren, parte de las instalaciones de lo que fue en algún momento el Casino Español. Las personas que llevan siguiendo mi canal de hace tiempo saben que me encanta este tema de las exploraciones urbanas, de explorar cosas abandonadas y toda la cuestión. Pero sinceramente cuando veo estos edificios en estas condiciones me lo pienso dos veces para subir una escalera o subir a un segundo piso. Todos estos casinos contaban con una especie de puente para el disfrute de los bañistas. Aquí hay dos fechas en el piso, 1869 y 1944. Ustedes que tienen más conocimiento que yo, comenten todos los datos curiosos e interesantes que sepan acerca de este lugar en el ayer. Y hay varias personas, sobre todo estudiantes jóvenes, que vienen aquí a disfrutar de la playa. Es como les dije en el video pasado, ya está haciendo su calorcito. Aquí tienen una visión más detallada del edificio en cuestión. Incluso voy a ver ahora si me desvío. Estos arcos no sé por dónde podré coger para mostrárselos detalladamente, pero esto siempre fue icónico de estas instalaciones. Estos edificios del ayer verdaderamente se dedican todo un video. Una piscina que parece que formó parte de aquí del casino, inmensa, como pueden ver. Esto seguro que ven aquí era la parte de la cafetería, la parte gastronómica. El club náutico era un balneario privado que ofrecía acceso al mar y piscinas de agua salada incrustadas en la roca costera. Además, contaba con restaurantes, salones de baile, bar, terrazas, actividades náuticas, torneos sociales, galas y música en vivo. Además de presentar un acceso limitado, ya que solo podían entrar socios, miembros y generalmente blancos y de clase alta. Como dato curioso, les comparto que la entrada al club costaba en los años 50 solo 10 centavos, pero había que ser invitado por un socio o estar afiliado. Era elitista, pero no extremadamente caro, lo que lo hacía aún más exclusivo por lo cerrado del círculo. Fue fundado en 1927 y estaba ubicado en Miramar y era uno de los más lujosos de toda Cuba. La ubicación exacta era el final de la calle 152 y Primera Avenida en el reparto náutico Miramar en La Habana, frente a la costa norte cerca del río Quibú y de la playa La Concha. Este fue ampliado en el año 1936 y rediseñado en el año 1953 por el arquitecto Max Borges Recio, el mismo del Cabaret Tropicana. Si podemos hablar de su estado actual, puedo decirles que el edificio aún existe, pero se encuentra deteriorado por falta de mantenimiento. Algunas zonas se usan para actividades sindicales o eventos ocasionales, pero no está abierto al público general. Arquitectónicamente es uno de los pocos ejemplos visibles del movimiento moderno cubano de los años 50.
parte del arco que les mostré del otro lado sí tiene sus puertecitas y parece que es como tipo una institución, así que no creo que pueda pasar por ahí. Y déjenme decirles que estos arcos así a la entrada de un reparto me recuerdan mucho las películas del ayer, que cuando iban a los pueblos tenían como una entrada así, decían bienvenidos a tal pueblo. Bueno, es algo parecido. Muchos de ustedes en los comentarios cada vez que hago un video por aquí por playa me dicen pasa por el náutico, pasas por el reparto del náutico. Yo indirectamente he pasado por aquí y lo he grabado en uno que otro momento, pero nunca he venido así dedicadamente a caminar por sus alrededores. Así que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Miren, aquí está este parquecito de reparto, un poquito abandonado. Son los típicos parques estos que los niños en las tardes venían a disfrutar. Pero bueno, con el sol que hace me extraña que un niño venga a esa hora de la tarde. Pero son de estos parques que siempre existían en cualquier esquina, en cualquier reparto. Y este es el del náutico. En otro momento estuve visitando este sitio, pero era todo muy rápido, muy apresurado. No podía caminar detalladamente para mostrarles cómo son las casas de este sitio. En algún momento esto formó parte de, vamos a decirlo así, la alta burguesía, de personas adineradas, que bueno, saben que es un tema de mucho debate, porque sé que ustedes me rectifican muchísimo este tema en la parte de los comentarios y sé que da mucho de qué hablar. Espero que las personas que en algún momento se fueron de este reparto y vivían aquí en Náutico, que al menos con estas imágenes recuerden un poco de su barrio. Y evidentemente ahora vamos a pasar por la parte de la playa que tiene unas vistas hermosas. Un atardecer aquí es algo fenomenal. De hecho, si tuvieron la oportunidad de ver los contenidos que creé hace unos meses atrás de esta zona, si no se me olvida y si no tengo tan mala la memoria, recuerdo haberles compartido cómo es un atardecer en esta parte del náutico. Como ven, es otro de los tantos sitios de esta parte del municipio de Playa que vienen sus pescadores, vienen la gente a bañarse, ¿vale? Porque es algo evidente que si tú vives cerca de esta parte, no vas a moverte a Guanao ni nada por el estilo si quieres darte un chapuzón. Estas casas son brillantes, pero se pueden dar cuenta que muchas de ellas están un poco deterioradas, sobre todo la fachada por el tema del salitre. A mí verdaderamente me encanta y es un sueño grandísimo tener una casa aquí mismo cerca de la playa, pero esa es una de las desventajas de tenerla en esta ubicación. Vaya que me atrevo a decir que esta gente aquí tienen que estar constantemente invirtiendo o gastando dinero en pintura, en materiales de construcción para la parte de la fachada, nada más por el tema del salitre. Las personas que conocen de esta zona o tienen una casa aquí o vienen a hospedarse por aquí, porque aquí también hay casas de renta, que comente allá abajo cómo sería cuando sube o penetra el nivel del mar en los días de lluvia y más en estos meses que saben que aquí los días han sido bastante lluviosos. Debe ser una experiencia un poco incómoda, pero comenten más abajo porque me gustaría saber. Ahora estamos caminando por la avenida Primera y la calle 158. Estoy tratando de incluir todas las peticiones que ustedes me dejan. Oye, di por dónde estás pasando, por qué calle caminas, para ubicarnos. Incluso aquí voy a estar poniendo también un mapa, algo que me parece súper útil para todas esas personas que no conocen. Aquí, como pueden ver, hay muchas casas con corte republicano. A pesar de que no viene siendo ya un barrio de alta burguesía o algo así por el estilo, en la actualidad no faltan la gente con sus carros modernos parqueados, gente que seguro tiene una determinada posición que vive en estos barrios. También muchas de las casas las cogen para instituciones. Esta en específico está relacionada con la UNICEF. Hay una tranquilidad aquí en este barrio que por favor la vida. Como les dije, el barrio no es tan extenso, o sea que en caso de que me perdiera, ya estoy encontrando el camino de regreso. Las instalaciones de lo que se conoce como Playa Tarará fueron creadas por el ingeniero norteamericano Royal Sylvester Webster entre 1912 y 1943 como una urbanización cerrada. Ya he contado con 525 viviendas, club de yates, cine, iglesia y tienda con playa y marina propias. La playa de Tarará llegó a ser considerada una de las más bellas de la isla, con un malecón que era destino preferido para la élite cubana y turistas. En los 50
1950 era un balneario exclusivo con club de yates, lo que se conocía anteriormente como Tarará Jazz Club, una marina y cine al aire libre. Presentaba además una zona de recreo para familias adineradas, tanto cubanas como estadounidenses. Hoy en día la playa sigue siendo pública y popular, con arena fina, más tranquila y servicios básicos como kioscos y acceso cómodo. Muchas de las villas originales están deterioradas o en desuso. Algunas han sido restauradas para alquilar a diplomáticos o empresas. De esta manera ponemos punto final a este gran recorrido nostálgico sobre lo que eran en el ayer las playas de La Habana, Cuba, antes de 1959. Temática de la cual los invito a que la enriquezcan en la parte de los comentarios con sus experiencias vividas. Comente todo lo que cree ahí abajo en los comentarios, que siempre los estoy leyendo, y también los invito, ¿por qué no?, a que comenten otras playas que no hayamos incluido en este video. Saben que me apoyan un montón dejando un me gusta, compartiendo el contenido con un amigo y suscribiéndose a esta genial familia si aún no lo han hecho. Recuerden que los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.